empezando a ser cada vez más fuerte a través de este 2026. Por eso estamos en contacto con Pablo Echar, que es bodeguero y productor de vino. Pablo, buen día. Lucas Veraldi te saluda. Gracias por el contacto con LT8. Buen día, Lucas. Qué gusto hablar contigo y con tu equipo y con Rosario. Yo viví 15 años en Rosario, así que para mí es una ciudad que le tengo muchísimo cariño. Así que un gusto hablar con ustedes. Bueno, te traemos buenos recuerdos, por lo menos. Eso es importante. Sin duda. Lo que está complicado es la situación del vino. Marcan en varios portales acerca de cómo está en baja, sobre todo por el consumo, ¿no? Sí, mira, el sector viene en los últimos años con bajas de consumo, no solo Argentina, sino en el mundo, ¿no? Hay un poco de cambio de hábito y de tendencias, tanto, por ejemplo, mira, yo lo resumo desde cuando era chico, yo tengo 56, se usaba dormir la siesta, se usaba almorzar en las casas. Entonces al mediodía se tomaba vino. Ese vino del mediodía desapareció completamente. Entonces, desde los años 70, 80, que fue la época de mayor consumo en Argentina, digamos, en estos últimos 50 años, empezó a caer por cambios de hábitos, ¿no? Entonces, después, también hay hábitos de bebidas con un poco menos de alcohol, más de consumo un poco más rápido, digamos, como puede ser una cerveza. Claro. El vino también se ha cometido algún error desde la industria y desde la comunicación en complicarlo demasiado, y el vino es una de las bebidas más antiguas que existe, junto con el té y el agua. Tiene más de 8.000 años de historia. Entonces es una bebida que acompaña al ser humano y a la comida desde toda la vida. Ahora complicamos con los maridajes y que si no sabemos con qué tomarlo y esto y lo otro. Y yo creo que entre cambios de hábitos, algunas malas prácticas de la comunicación de la industria, han llevado esta caída que estamos viendo hoy, ¿no? Sí, Pablo, acerca de esto que recién mencionabas, ya no es una cuestión económica, no es que el vino es inalcanzable para el bolsillo de quien lo puede llegar a consumir, sino, por ejemplo, dietas balanceadas que hablan acerca de erradicar el alcohol, inclinación por otro tipo de bebida, como pueden ser, no sé, los vermú, los aperitivos, o hasta el propio bebidas que no tengan gas, entonces y tampoco tengan alcohol, por esa cuestión de cuidarse, va por ahí, pero principalmente lo ves en el consumo joven, y quizás el adulto sigue manteniendo lo que es el consumo de vino y se está dando más en un público más joven, más treintañero, en esa franja. Mira, yo diría que es bastante capilar la cosa. Por ejemplo, ¿no? En los jóvenes, vos tenés distintos segmentos de vino de precio-calidad, digamos, ¿no? Desde los más baratos, que son las cajas, y que tienen un excelente precio-calidad, porque a veces acá se tiende a menospreciar la caja, y si uno compara ese nivel de precio-calidad argentino con el mundo, es 10 veces mejor el argentino. En ciertos bares, cuando vos pedís una copa de vino, te dan de caja. Bueno, lo que pasa es que hay dos tipos de caja también, ¿no? Está la caja tradicional, que es el Tetra Brick, y el Bag-in-Box, que es otro tipo de caja donde se conserva diferente el vino, porque sí, por una cuestión de comodidad. Hay una bolsa al vacío. No, y hay una bolsa al vacío que el vino nunca está en contacto con oxígeno. Entonces ese vino se va a mantener muy bien en sus calidades organolépticas. En cambio que un Tetrabric tradicional, que vos lo abrís y no lo consumís en 2 días, 3, como cualquier botella de vino que dejas abierta, le entra oxígeno y el vino se echa a perder, ¿no? Entonces las cajas que se usan en gastronomía es más el Tetrabric, el Bag-in-Box, un poco el reemplazo de la vieja dama Juana, que todavía hay mucha, por suerte, en Argentina. Entonces yo creo que etariamente los jóvenes hay un poco de todo. Yo veo en bodegas como la nuestra, que es una bodega de vinos premium, no hacemos vinos de mucho volumen, sino que nos dedicamos a vinos de uvas super seleccionadas y una vinificación cuidada, bueno, usamos barricas de roble, etcétera. Tenemos consumidores pero fan mal, que son gente de 50 a 60, te diría 65, que son los que nos vieron nacer. Nosotros estamos en la cosecha 32, por encarar la 33, entonces tenemos consumidores que nos vieron nacer y nos acompañan, y después muchos jóvenes de 30 años, 40 años, que van a la bodega. El turismo enológico hoy está llevando muchísimos jóvenes a las bodegas a disfrutar no solo del vino como bebida,
sino de la experiencia que ofrece, ¿no? Ir a un lugar lindo, normalmente donde hay viña siempre el lugar es lindo, el paisaje, el clima es bueno. Entonces hay mucho de esto y se está ligando mucho con fiestas electrónicas. Entonces los hay sunset. toda una movida dentro de los sunset, etcétera, que hace que todo este grupo de 30, 40 años de un poder adquisitivo medio alto haga mucho turismo del vino. De hecho, en Argentina en los últimos años creo que han pasado de, no sé, 70 bodegas que ofrecían turismo enológico a casi 400. Es una locura. En Salta hay casi todas las bodegas hacen turismo enológico hoy en día. Entonces, la verdad que es eso, una beta que hay que explotarla y mucho, con mucho cuidado, porque es donde está yendo el público joven. Y el público tradicional del vino sigue existiendo, le gusta el corcho, no la tapa rosca, le gusta sentir el ruidito del sacacorcho cuando descorchás. Entonces vos tenés muchos segmentos y hay muchas formas de crecer en el vino. A pesar de estos cambios de hábito, lo que se trabaja mucho ya hace unos años en la industria del vino es tomar con moderación. Eso Claro. lo vas a ver en muchos carteles, wine in moderation en todo el mundo. Entonces la propia industria está viendo que no se puede manejar un auto y haber tomado un vino. Eso lo desaconsejamos toda la industria que se dedica al alcohol, los whisky, los vinos, la cerveza, todos. ¿Por qué? Porque es malo para la gente y termina siendo malo para la industria. Obvio. Entonces, el vino en moderación yo creo que es una buena forma de volver a traer gente que se había ido por o que vos me comentabas recién del gimnasio, de los fitness, del cuidado de la salud. Yo creo que el vino, como decía el gran maestro y cirujano René Favaloro, el vino tinto, por el resveratrol que tiene, es muy bueno para el corazón en una medida razonable. Entonces, yo creo que se ha hecho como un demonio por un lado y ahora hay que desmonizar, sacar este mito y volver a que el vino sea una bebida de las más saludables. Pasteur en su época decía que era la más saludable de las bebidas. Pablo, Marcelo Así que te hay que saluda. sacar el miedo. Pablo, Marcelo te saluda, Hola, buen día. Con la tapa rosca, antes de hacerte la pregunta, me hiciste acordar a lo que hacías referencia al principio de la nota, que es el vino de mesa, que era de litro, en esa botella larga, que más alta Sí. que la de 3/4, que acompañaba la mesa de todos los mediodías de muchísimos argentinos. Que es lo que contabas que desapareció, ¿no? Que incluso, bueno, tenía Mirá, ese vino- propagandas familiares, ¿no? Hay una de Hugo Arana, Claro. que era que se había hecho muy famoso, ¿no? Mira, ese vino, nosotros, mi padre, nosotros éramos chicos, obviamente, en Salta se llamaba vino regional, que era torrontés, y el tinto era un Malbec con Cabernet Sauvignon y un poquito de Tanat, que es el corte mira. clásico del Valle Calchaquí en tintos. Y la uva blanca siempre torrontés. Ajá, Y se vendían en esas botellas con tapa rosca claro, y en esqueletos de 12 botellas. claro. Era la época que el lechero iba a tu casa con un esqueleto de 4 o de 6 botellas de leche, ¿te Sí, acordás? sí, claro. Y había Bueno, que, en esa época se el vendía envase era muchísimo retornable. El envase había que llevarlo Envase, al sí, supermercado claro. o al mercado. Envase ¿no? retornable. Claro. Y las bodegas Total. empezaba, como empieza hoy, por ejemplo, los que hacen todavía damajuanas de vidrio, Sí. la línea de fraccionamiento empieza con una lavadora. Entra todo el envase que volvió del mercado, se lava perfectamente, agua caliente, sanitizante y demás, y recién entra en el proceso de Mira. llenado de la botella. Todavía existe. Ahora sí a la pregunta, porque vos esta baja de consumo, esta baja de ventas del vino en nuestro país, ¿incluye también a esto que vemos que proliferaron un montón de bodegas boutique que tienen 2 o 3 etiquetas especiales? Porque si vemos en las redes sociales, y sobre todo algunos enólogos, digamos, jóvenes o pretendidamente modernos, muestran siempre a alguien que está haciendo su propio vino. Esta baja incluye eso, porque es medio como raro que se baje y a la vez aparecen un montón de etiquetas nuevas. Sí, mira, yo creo que la principal baja es en lo más masivo. Ajá. Hemos visto bodegas tradicionales ahora con algunos problemas financieros Bien. que seguramente van a salir adelante, porque, Bien. a ver, este país da muchas vueltas y siempre ha dado, y las empresas a veces tienen algún problema y se recuperan. Yo creo que este año que está empezando y el año que viene va a haber una recuperación de ese consumo masivo, que en Argentina puntualmente creo que ha sido más un tema económico en los grandes volúmenes.
Después todo esto de que me decide las bodegas más chiquitas o un productor que decide hacer un etiqueto o dos y con 2 hectáreas de viña, o gente que no tiene ni siquiera viña y compra un poco de uva y hace una etiqueta propia familiar. Sí. Eso yo creo que tiene siempre un mercado, porque hay un mercado de la novedad. Los jóvenes que consumen vino buscan novedades. Así como antes, no sé si se acuerdan, uno decía, no, yo tomo tal marca porque es el vino que tomaba mi papá, mi abuelo, claro. siempre en mi casa, y siempre es parejito y bla, bla, bla. Bueno, eso hoy los jóvenes creo que están buscando la variedad. Bien. Variedad de regiones, variedad de cepas, hasta variedad de formatos. Hoy está el vino en lata, por ejemplo, que es una solución si te vas de picnic, y parecía que no iba a funcionar y está funcionando. Así que yo creo que hay muchas alternativas para seguir explorando y seguir apuntando el negocio del vino, y sobre todo no volverse loco con los precios. Fíjense lo que pasa en Europa. Hay regiones que te venden a $2.000, $3.000, $4.000 una botella. Hace 30 años valían $150. Hoy Argentina tiene vinos excelentes de 20.000 a 100.000 pesos. Y $100, bueno, hay algunos también. Y también hay algunos más caros que son muy poquitas las botellas que producen. Entonces yo creo que el precio es algo fundamental en el esquema competitivo mundial. Porque al final nosotros en Argentina competimos contra todas las bebidas, no solo contra las otras bodegas, y en el mundo también. Entonces es muchísima la competencia y te tenés que distinguir por calidad primero, por supuesto, por alguna originalidad. Si el lugar es único, mejor, porque en función del lugar nace una uva distinta y nace un vino distinto que no es igualable, y con precios razonables. Uno no se puede ir de mambo por más que tenga más demanda que oferta. No te podés ir de precio porque no sirve a la industria. Creo yo que el precio justo siempre es muy, muy razonable y la gente lo aprecia y lo valora al comprarlo. Pablo, muchas gracias por la charla con LT8. Un fuerte abrazo. Un placer. Muchas gracias a ustedes. Un abrazo. Adiós. Hasta ahí Pablo Char, que es bodeguero y productor de vino, hablando acerca de esta crisis que está teniendo hace ya unos años y que igualmente no deja de lado que nosotros nos abramos un vino aquí en la mesa. Claro. ¿No? Sí. Bien, ¿les gusta el vino? Sí, sí. Malbec, sobre todo. El negrito es más. Eso soy más de champán. Exactamente. Un espumante. Una variante. El vino espumante. El vino al fin. Sí, por supuesto. Sí, es más complicado. El peor de todos es... Acuérdate que no tomo. Nadia, Sí, a ver. ¿a usted el vino le gusta? Estoy ingresando en el mundo del vino. Ahí. Ahí está. De a poco. Ingresando. Pablo decía algo muy bueno, me parece, al principio de la nota, que lo complejizaron. Hubo mucha gente que le trató de dar un bolibú, pero que es mucho más simple, es un producto muy, muy noble, ¿no? Que decían, bueno, esto se come con esto, y aparecieron muchos chantas, Claro. y hubo uno que destaparon 2 botellas y se cree que son enólogos, y te dicen, no, porque esta que tengo acá, qué sé yo también tengo esta, y no, pero tal vez se alejó un poco la gente ante esa complejidad que quisieron darle. Sí. El mejor vino es vino la cuota. Ah, chico. No, pero paso. Un segmento de humor que no lo esperaba. Sí, señor. Sí, Muy bien, inesperado. con un poco de humor Inesperado. fresco. ¿Le gustó la producción, el espacio de humor fresco que acabamos de tener? Fresco como A el la vino. risotada. Bueno, son las 9:31. Prácticamente nos estamos yendo. ¿O no? Casi. Falta todavía, falta media hora. Pero la tenemos a Nadia acá que nos quiere contar algo lindo. Sí, porque me dijeron que vos tomas muchos antiácidos con frecuencia. Ay, sí, porque los disgustos que me dan acá. Entonces, te tengo que comentar, Marce, que aunque sean de venta libre, su uso prolongado puede ser riesgoso. Te recomiendo que te acerques a la farmacia, que te pueden ayudar a encontrar la mejor opción para vos. Es un mensaje del Colegio de Farmacéuticos de la provincia de Santa Fe, segunda circunscripción. Ya lo sabes. En Banco Nación tenés una tarjeta con muchos beneficios. La pedís 100% online, fácil y rápido. Este verano, si querés beneficios, el Banco Nación está. Banco Nación. Para más información, consulta en bna.com.ar. AMEC